Listo. Bueno, y la idea es mostrarles como algunos de los proyectos en los que he trabajado. Primero, ¿se ve bien o se ve con mucho lag el video? Pues el GIF. No, se ve bien. Listo, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, pues como les mencionaba, mi perfil pues está muy orientado a los videojuegos y de hecho pues eso se nota un poco al momento de ustedes hacer el curso, pues como ese mismo enfoque mío. Entonces, bueno, pues ese fue uno de los proyectos de los primeros en los que participé, fue un juego para un grupo de investigación en donde la idea era uno jugar pero sin un control, sino utilizar una cámara web cualquiera, de las mismas cámaras pues que traen los portátiles, por ejemplo, para interactuar. Se hicieron varios juegos como este. Aquí en este, por ejemplo, la interacción es moviendo todo el cuerpo entre la izquierda y la derecha para mover este carrito. Esto fue hecho utilizando Unity 3D y la parte de visión artificial se hizo con una librería que se llama OpenCV, pues Open Computer Vision, OpenCV. Eso de hecho es lo que trabajamos en el curso de visión artificial, cómo conectar visión artificial con videojuegos, que es uno de los cursos de la línea de experiencias, pero que igual pueden ver como optativa, pues de hecho ya la han visto algunos de videojuegos. Este fue otro juego también para el mismo grupo de investigación. En este, pues de hecho era unas pruebas de inteligencia artificial con máquinas de estado y unos sistemas de probabilidades. Aquí en este juego se trata de sobrevivir, pues es la categoría que uno diría las man standing, aunque últimamente pues este se le ha dicho mucho es Battle Royale, que básicamente gana el último que sobrevive. Y aquí cada uno va perdiendo vida por segundo, pues batería, y podían recuperar batería tomando las baterías que aparecen en el mapa. Y bueno, pues eso le prolonga la vida, pero finalmente pues en algún momento todos morían y queda uno solo. En este GIF que se alcanza a ver ahí, pues un poco cortico, hay dos de la máquina y dos humanos. ¿Cuáles creen de pronto que son controlados por la máquina? Ya uno. No, ni idea. Em, El morado. El morado es como el más pequeño. el morado es uno de los que maneja la máquina y el otro es el amarillo. En este caso tenían pues personalidades diferentes donde el morado era más agresivo y el amarillo buscaba más era como recolectar. Eso era pues basado en ese sistema de probabilidad. Lo único es que acá digamos que es medio fácil notar quién es de la máquina es por la velocidad de reacción. Pues por ejemplo yo era el azul y yo me demoraba un momento en darme cuenta que había una batería nueva y luego empezar a ir por ella, mientras que la máquina pues se daba cuenta inmediatamente. Y leyendo pues un poco al respecto de algunos videojuegos como Halo por ejemplo, utilizan unos retardos de tiempo adrede, es decir, la máquina se demora como 0.4, 0.7 segundos en reaccionar para que se sienta más natural, porque pues nadie tiene esa velocidad instantánea de así pasó algo, reaccioné súper rápido y ya llegué allá. O sea, inclusive los gamers profesionales tienen pues tiempos de respuesta que no son infinitos. Este fue para ruta N, era gamificación del acondicionamiento físico. Este sí fue hecho utilizando el Kinect de Microsoft, que es un sensor que permite detectar pues ya como el cuerpo y este era pues como un entrenador virtual y le decía a uno cuáles eran las actividades. Este es un juego para niños para una empresa argentina que se llama Papumba, Papumba Academy, eh, que son estos de acá. Ellos tienen pues su aplicación en la Play Store y ellos tienen como un juego que está hecho por varias islitas. Cada islita es un minijuego. Ellos en algún momento, pues allá en Argentina ganaron una convocatoria y pues tenían bastante presupuesto para hacer varios minijuegos y no tenían suficientes personas para hacerlo, entonces pues subcontrataron la hecha de este juego de la isla. Ahí pues resulté yo trabajando con ellos para este proyecto y bueno, pues ahí está pues en la Play Store como les digo, sino que creo que es de pago de entrada. Estos se hicieron a través de UPB. El cliente de hecho era vicepresidencia, era una aplicación donde uno podía ver historias y tomarse fotos con los personajes del bicentenario. Mi rol en este proyecto fue, pues dirigí el proyecto y participé en el desarrollo. O sea, pues me toca hacer básicamente todo. Aquí es como se ve. O sea, este es un cuadro y uno cuando lo miras del celular se ve el personaje así con realidad aumentada. Estuvo en la Profe, final. Sí. una pregunta ahí, por ejemplo, con el de Papumba, ¿cuál fue la paga? Eh, qué pregunta tan directa. Mm,
Los proyectos no, pero de hecho pues no hay ningún problema. Yo les puedo mostrar cotizaciones de proyectos. Dependen mucho de la cantidad de trabajo que haya que hacer. En este específicamente fue, fueron más o menos 4,5 millones. No incluía absolutamente nada del arte y ya incluía un template, ¿cómo se dice? Una plantilla base que ellos me daban. Es decir, ellos ya tenían una plantilla de todos los juegos. Entonces ellos me decían, no necesitamos nada de audio ni nada de arte porque pues ellos tenían un artista y contrataron otro pues de hecho un amigo mío de acá también de Medellín para hacer la parte de sincronizar las animaciones y toda la parte mía era, digamos, la inteligencia artificial del perrito, que es muy básica. Él lo que hace es caminar y uno juegas con la sombrilla. Entonces si él se moja, se aburre y se queda quieto. Cuando le pone la sombrilla, él se seca, pero si ve una pelotica, él trata de jugar con ella o si ve comida, se detiene a comer. Era básicamente la programación que hice. Pero no, es muy buena pregunta, porque una duda que uno tiene muchas veces es cuánto cobra uno por un proyecto. Y es algo pues que yo he tratado de mejorar a través de estos proyectos. Entonces, este de hecho, pues el presupuesto para mí fue relativamente bajito, 4,5 millones. Eh, el de este proyecto de Bicentenario de realidad aumentada fueron 32 millones el presupuesto dividido pues entre los artistas digitales y los que pues yo que coordiné el proyecto y que era el programador. En este caso pues yo mismo hice la propuesta y cotización y pues de ahí yo mismo decidía cuánto era mi pago. En este caso pues como el cliente era vicepresidencia, pues suena raro, pero la verdad uno cobra de acuerdo al cliente. Entonces, pues de hecho fue uno de los mejores pagos porque fueron para mí un pago de más o menos pues de 8 a 10 millones aproximadamente por un proyecto de más o menos 3 semanas. Entonces, pues ese es muy buen pago, pero nuevamente dependerá del cliente y de las intenciones de uno. Pues por ejemplo conmigo con Popumba la idea era que siguieran más proyectos, entonces traté de manejar un precio más bajito para que resultaran luego varios y de hecho resultaron otros proyectos que se hicieron acá en Medellín, solo que yo rechacé el segundo, pues el siguiente que me propusieron fue al mismo tiempo que este y como no quería quedar mal con ninguno de los clientes entregando algo pues como muy mediocre, entonces al final rechacé el de ellos por aceptar ese que era mejor pago. Ahí las ventajas que ellos pues no volvieron a contactarme pues porque si uno rechaza un proyecto normalmente ya no, como que queda en una lista negra básicamente, pero bueno. Lo chévere es que lo siguieron haciendo pues acá en Medellín, que es igual importante. Luego también igual pues si en algún momento les llama la atención cuando lleguemos a la parte de proyecto me acuerdan y les muestro cómo he hecho las cotizaciones, que pues a mí me parece muy chévere que ustedes aprendan a cotizar. Estos fueron para Escuela de Verano, que es un evento que se hacía antes del COVID, cuando uno se podía reunir. Un evento que hacía la universidad, se fue en el 2019, es patrocinado por muchas entidades, Alcaldía de Medellín, el Colombiano, el SENA, entre otros. Y se hicieron varias experiencias para lo mismo, pues para eso pasó lo mismo, la universidad pues me contactó para hacer las propuestas y la cotización, para hacer la cotización fueron más o menos 60 millones por 4 proyectos. Uno de ellos era un croma en tiempo real, es decir, una tela verde, como algo, lo que está pasando aquí, esto es un croma en tiempo real, es decir, pues es como si yo tuviera una tela verde y me veo yo y se ve un escenario atrás. Solo que en mi caso, en esta que están viendo en este momento, yo no tengo ninguna tela verde, sino que se quita el fondo solo utilizando un plugin de NVIDIA, de las tarjetas de video RTX. El de allá pues sí era con tela verde, se ponía sobre unos escenarios virtuales, por ejemplo aquí estoy yo al lado de Da Vinci, aquí estoy pues con algunas de las obras de él y lo mismo acá. Esa misma idea de la tela verde reemplazada pues se puede utilizar por tomar una foto del fondo y reemplazarla y hacer algo tipo la capa de invisibilidad de Harry Potter, que es lo que se ve aquí. Aquí estábamos de hecho en UPV en clase de visión artificial y lo hice pues como uno de los ejemplos de clase. Y acá lo mismo, este es un escenario 3D de Unity, aquí tengo en la mano un peluche y lo estoy moviendo pues por el escenario como referencia de la combinación de objetos virtuales y físicos. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta respecto a este proyecto o alguno de los proyectos la pudiera haciendo en este momento? ¿Alguna duda? Profesor, Sí, dígame. No sé si estaba hablando todavía, no, no escuchó si siguió hablando. Mm.
Bueno, continúo entonces. Listo, para ese mismo evento se hizo uno de realidad virtual. Este realidad virtual es utilizando una tecnología que se llama Cardboard, que es una cajita donde uno mete el celular. Y es una forma de realidad virtual muy barata, pues porque es con el celular, en donde uno manejaba el ornitóptero de Da Vinci. Entonces uno se ponía el casco, era como si uno estuviera manejando una máquina voladora que él diseñó. La diseño no quedó pues funcional, de hecho no hubiera sido funcional. Pero bueno, más o menos así es como se veía pues la ciudad y uno manejando y la idea era uno lograr mantenerse en el aire la mayor cantidad de tiempo. Habían unas como candelitas que le permitían a uno seguir volando. O sea, uno iba en caída y luego volvía y subía. Para este mismo evento se hizo este último que era una carrera, otros dos que eran uno tocando esto que parece un piano, que es la viola organista, que es otro de los inventos que él diseñó. El tema de Escuela de Verano era Da Vinci, pues por eso los juegos así orientados. Y es un sensor que detecta uno las manos, entonces ya pues uno podía estar tocando con las manos. Y la mecánica era tipo, Simon dice pues de memoria, una secuencia, entonces esta tecla, luego esta, y uno tocaba una melodía de ese tema. Y este otro era de carreras, utilizando también visión artificial, se detecta qué tanto movimiento está produciendo la persona y ahí pues ya pueden mover mientras más rápido se mueva, pues más rápido se mueve el tanquecito. Luego hicimos ese mismo año a través de UPB1 por una empresa que se llama EYC Solutions, que está en Miami, de realidad aumentada. Entonces uno tenía esta imagen impresa, pero cuando la veía pues salía de la ciudad y bueno, había unas misiones con los productos de ellos. Hicimos toda la universidad en 3D para una maqueta, para el evento FICE, también una realidad virtual. Y este lo empecé a hacer el año pasado y este año pues aún lo estoy trabajando porque pidieron una actualización. Este es para Confama. Eh, bueno, ¿por qué me gusta mostrarles esto? Pues porque me gusta que vean que el enfoque mío es efectivamente pues como orientado a videojuegos. Y si tienen dudas sobre desarrollo de videojuegos, pues la idea es que sea como yo la forma en que puedan canalizarla. La idea es, bueno, primero, ¿hay alguien aquí que no sea de ingeniería en diseño y entretenimiento digital? ¿No? Listo. Bueno, porque pues algunos de los cursos son mixtos y tienen estudiantes de sistemas, ciencia de datos, telecomunicaciones y entretenimiento digital. Yo hice pues como la petición informal de que quedaran todos mis estudiantes de entretenimiento digital y parece pues que fue posible. Porque pues esto me permite trabajar un proyecto un poco más orientado hacia la carrera, que cuando es un grupo mixto de pronto es un poco más complejo. Y pues de hecho como de pronto podrán imaginarse ya pues por todo lo que les he explicado de mi perfil, el proyecto final de ustedes en el curso de programación será hacer su propio videojuego. ¿Es posible? Claro que sí. Pues obviamente, de hecho pues cada semestre ha sido posible y ya les muestro el resultado. De hecho, aquí en la estructura del curso encuentran el canal de YouTube en donde voy a subir las clases. Cada clase, incluyendo esta, queda grabada y la subo aquí a este canal de YouTube. Y aquí lo que vamos a ver en este momento es, de hecho, un reel cortico del 2019 al 2020 de algunos de los proyectos que se han hecho en este curso. Para poder que les llegue el audio voy a hacer un cambiecito aquí en la transmisión. No, esto es cambiar aquí a aplicación. Ahí está. Bueno, antes me confirma si les llega audio del video. Sí, Yo no veo imagen, pero audio ahí. Ninguna imagen. yo sí doy No, imagen. sí ve Yo no imagen, veo. profe. Conozco esa voz y tienes muy mal internet, profe. No se preocupe. Listo, listo. Dale, lo lamento por el que tiene mal internet. Trate de imaginarse varios juegos, 4 a la vez. Ok. Y profe, y los assets de los juegos nosotros tenemos que fabricarlos también.
esa es una pregunta excelente. Entonces, bueno, para responder, es posible hacerlo si ustedes quieren y puede tener ciertas ventajas, pero no es obligatorio. Es decir, para los que estén viendo también el curso de Fundamentos de Arte 3D, sea con Edwin o con Jorge, hay un convenio que ellos tenemos pues que ellos y yo tenemos, pues yo los conozco igual a ellos desde hace ratos, pues de hecho Jorge fue estudiante de uno de los semilleros cuando yo pues estaba recién iniciando como profesor y llegamos como hablando sobre estos proyectos finales un acuerdo y es que es posible juntar la entrega final de Fundamentos de Arte 3D y la de videojuegos. Entonces algunos estudiantes lo que han hecho, voy a devolverme en el video aquí a uno de ellos. Estos, por ejemplo, estos personajes de la esquina inferior derecha y de hecho estos de arriba son hechos por los mismos estudiantes del curso. Pero era porque estos assets que ellos hacían para esta entrega de videojuego también eran la misma entrega final de Fundamentos de Arte 3D. A los que les interese, pues como, sí, yo estoy viendo los dos cursos y me interesa juntar la entrega y en la medida de posible, pues pueden juntar el mismo grupo en Fundamentos de Programación y Fundamentos de Arte, pues va a ser mucho más cómodo. Si no, igual, no importa si no tienen el mismo grupo completo, porque igual la entrega es individual. Es decir, ustedes dicen, sí me interesa juntar los proyectos finales. Cuando me hagan la entrega del documento de diseño, también se lo entregan a su profesor respectivo y ya le valida. Digamos, para este juego voy a entregar esos assets, un pilar, un personaje y no sé, un fondo de lava o lo que sea. Y ya cuadrarían con ellos. Con eso respondí la pregunta que me hicieron. Sí, sí, listo. Listo. E igual, pues, obviamente los que no quieran, no hay problema. Por ejemplo, este robot es un asset gratis. Las aviones también. Bueno, como podrán notar, hay muchos tipos de juego. Hay varios plataformer. Hay uno, por ejemplo, este de acá es pues un poco como tipo Overcooked, que es otro juego de hecho que me gustó mucho. En donde uno llegan como una petición de recetas y uno tiene que combinar los elementos. Y bueno, pues así mismo ya ustedes decidirán como cuál es el género de videojuegos que les gusta con su equipo y ya con ellos definirán pues como si es viable pues, igual obviamente pueden consultar conmigo porque efectivamente pues hay ciertos juegos que son más difíciles de hacer que otros. Específicamente lo que sea MMORPG y RTS, pues MMORPG es más de multiplayer online, role playing game, son súper difíciles, pues empezando porque todo lo que sea online es súper difícil. eh, y los RTS, que son los juegos de estrategia donde uno controla múltiples unidades, también son difíciles, entonces pues no los recomiendo. Pero pues como les digo, igual tienen libertad de hacer el tipo de juego que quieran. Este mismo reel igual lo encuentran aquí en la página del curso. La página del curso también se las mandé por correo. En la página del curso pueden entrar a programación y aquí encuentran en la primer pues, página de programación, encuentran la primera diapositiva de estructura del curso, encuentran el reel de qué se trata el proyecto final e inclusive pueden jugar uno de los juegos del semestre pasado. Pues yo en la página por lo general pongo el juego pues como mi juego favorito del semestre anterior. En este caso es este de acá. En donde uno juega, es para los jugadores, uno con el teclado y el otro con el mouse. Entonces, ven que esto está... Ya, lo tenía que mutear. Eh, entonces, uno de los jugadores trata de llegar arriba, mientras que el otro trata de afinarlo con las trampas. Me pareció una mecánica pues muy creativa, fue hecho como entrega final del curso. Bueno, la mecánica de salto es supremamente incómoda, no sé por qué a veces es tan difícil saltar, pero bueno. De resto, no entiendo por qué está saltando tan bajito. Listo. Y bueno, aquí está como un poco la edición semana a semana y otras diapositivas. Luego aquí en introducción encuentran pues ya, bueno, de hecho aquí están pues ya todas las clases que vamos a tener. Ya, continuando por acá con la estructura del curso, pues terminé explicándoles, contándoles de mí, luego les dije que la entrega final era un videojuego y ahora sí paso aquí a la parte un poco más oficial del curso.
Entonces, bueno, el correo todos lo tienen, el Discord pues obviamente ya todos lo tienen, por algo están acá. Y el otro canal de comunicación que ojalá pues no se les olvide es el SIGA. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas personas llenan la calificación del SIGA al azar, pero realmente la calificación del SIGA es muy importante. Porque todos los directores de la facultad, pues directores de facultad, perdón, siempre miran la calificación para tomar decisiones respecto a los cursos. Es decir, si este semestre, por ejemplo, ustedes toman el curso y no les gustó y hacen que se refleje en el SIGA, efectivamente, pues el coordinador tendrá que hablar conmigo y tomar una decisión si yo continúo o no con el curso, dependiendo pues del contexto. Que es una mala calificación por debajo de 4.2. De hecho, por debajo de 4.2 le llega una notificación automática al director para mirar, ve qué pasó que este profesor sacó una nota por debajo de 4.2. Es decir, ustedes para ganar un curso necesitan un 3, un profesor necesita un 4.2 básicamente. Nuevamente igual se hace análisis pues no solo del semestre actual, sino bueno, el recorrido y el contexto, pero hay varios profesores que se han cambiado o pues retirado completamente de un curso por la calificación. Entonces es muy importante que sean pues como muy honestos cuando la revisen y traten de anotar todas las observaciones que tengan y revisar los ítems específicos, porque cuando el director se reúne con uno, él puede decir, ah, bueno, pues miremos que está mal, ah, es que los tiempos de calificación son muy lentos, listo, vamos a trabajar en eso, por ejemplo. E igual los mismos docentes, o al menos yo, pues siempre reviso las observaciones que me hacen y he hecho muchos ajustes en los cursos con base en esas observaciones. Por ejemplo, ahorita Taller 5 de videojuegos le hice bastantes cambios con base en las observaciones de los últimos 2 semestres. Entonces, ojalá pues todos se tomen el trabajo de llenar de forma muy honesta la calificación y de anotar las observaciones. Recuerden que tiene una ventaja y es que es anónimo, entonces pueden, pues digamos, estar más tranquilos al momento de hacerla. Continuando por acá. Entonces, ¿qué es un ingeniero en diseño y entretenimiento digital? No sé si les ha pasado que muchas veces algunas personas no entienden de qué se trata la carrera. Pues de hecho, muchos se les olvida el nombre, pues porque el nombre es súper largo, Ingeniería en Diseño y Entretenimiento Digital. Y bueno, pues inclusive a las familias de algunos pues no están muy seguros que es los que estudian los hijos, pero espero no sea pues el caso de ustedes. Y algunos mismos de ustedes pues a veces tienen dudas. Entonces, cuando se creó esta ingeniería y ahorita pues que estamos en la transformación curricular, hemos mirado mucho un esquema, bueno, digo hemos porque pues yo como coordinador de área pues pertenezco al comité de currículo y participo de estos procesos. Cualquier de hecho pues como inconveniente o duda con el área de videojuegos pues me comunicarían a mí que soy el coordinador del área y yo trataría pues como de tomar las acciones al respecto. En, Esa es una carrera que basamos en un esquema que se llama, pues yo no estaba en el momento de la creación, pero ahorita sí de la transformación, CDIO. ¿En qué consiste el CDIO? En que cualquier ingeniero es una persona capaz de concebir, diseñar, implementar y operar. En el caso de ustedes deben ser capaces de concebir, diseñar, implementar y operar sistemas de entretenimiento mediados por tecnología. ¿Por qué hago la aclaración? Porque hay sistemas de entretenimiento que no son mediados en tecnología. Digamos, el parqués, el ajedrez, juegos de cartas. Entonces, es que yo voy a salir a crear juegos de cartas. No necesariamente, o al menos no es el perfil que estamos buscando, porque es entretenimiento sí, pero no mediado por la tecnología. En ese caso, de pronto, algo más orientado al diseño hubiera sido más útil. Acá la idea es que cualquiera, indiferente de la línea, sea capaz de, primero, concebir, que es algo pues bien difícil, de tener esas ideas de un proyecto, normalmente pues resolviendo las peticiones de algún cliente, diseñar y hacer los planes para poder materializarlo y efectivamente materializarlo, que ha sido un poco pues de hecho el rol que yo he tenido. Cuando por ejemplo a mí para escuela de verano me dicen, ve Giovanni, queremos hacer unas experiencias centradas en Da Vinci que van a estar puestas en el Coliseo, en un evento que tiene una cantidad pues muy alta de personas, ya no recuerdo el número, pero pues será muy por encima de las 1.000 personas. ¿Cuáles son las ideas? Entonces ahí es donde está el proceso de uno de concebir. Ah, bueno, ya tengo una petición del cliente. La petición del cliente es que quiere contar la historia de Leonardo da Vinci. Entonces ya con base en esa petición vamos a hacer una concepción de ideas, una lluvia de ideas. En mi caso, pues de hecho presenté como 9 ideas, de las cuales, ¿cómo se llama Da Vinci? Se llama, sí, Escuela de Verano, a ver, aquí está. Entonces esas fueron como las presentaciones que yo hice
en su momento para explicar pues el nombre, esa parte de la obra, lo de la tela verde, como que era lo que, pues como trata, hay unas imágenes con montajes tratando de explicar qué era, el de carreras, y bueno, pues a todo como miran son imágenes para uno poder explicar de qué se trata, aparte pues de un pitch que es uno contar como la idea y narrarla pues frente como al equipo que decide, al equipo del presupuesto, y ya luego de eso pues ellos van autorizando algunas y se van organizando las cotizaciones. Pero ese proceso de concebir, diseñar y luego pues si las autorizan y las aprueban, uno implementarlas, es lo que nos gustaría con ustedes como estudiantes de la carrera. No sé si alguien tiene aún dudas o hay algo que quieran resolver respecto a la carrera de entretenimiento digital, o para todos es claro la carrera. Bueno, el silencio indica que no. Continuando por acá. ¿Cómo es la estructura del curso? En este curso vamos a trabajar como dos segmentos grandes. Uno es porque quedaron con colores diferentes, qué raro. Bueno, uno es orientado a pues, proyectos de consola, utilizando el lenguaje C Sharp. De consola es una pantalla negra, no tiene nada visual, pero nos van a ayudar a entender cómo son los conceptos o todo lo que necesitamos saber de programación inicialmente. Y la segunda parte son proyectos ya en el lenguaje C Sharp utilizando el motor de videojuegos Unity, un proyecto guiado y otro proyecto libre. Hay unas habilidades que van a adquirir durante este curso, estas que están aquí a la izquierda, perdón que cambié la plantilla y algunas cosas se habían dañado, de hecho este no lo cambié. Ya. Esta primer parte que es esos 45, 55. Esta primer parte, ese primer 45% se evalúa con estos elementos que aparecen acá, que los pueden leer pues en cualquier momento. Pero es básicamente entender tener un nivel de matemáticas que nos permita resolver ciertos problemas de lógica y sintaxis, utilizar condicionales, utilizar ciclos for y while, utilizar bueno, y arreglos de datos, básicamente, la que está aquí no tachada. Y luego en el resto de los proyectos, pues utilizar datos para interacciones en tiempo real, programar control sobre objetos y eventos y resolver problemas con interacciones. Aparte de explicar pues de crear un Game Design Document, que es un formato en donde uno crea la propuesta de videojuego. Estos están en inglés porque los saqué pues de un documento que se llama Professional Skill Standards, que fue desarrollado por Unity. Pues si lo buscan en la página de Unity lo encuentran, pero este no es un enlace, pues les tocaría buscarlo. Pues no, que le toca buscarlo, registrarse y ahí sí se lo mandan a uno al correo. Pero es muy interesante porque es como la lista de habilidades que uno requiere si uno le gusta trabajar en videojuegos o experiencias interactivas. Bueno, ¿cómo va a ser calificado este curso? Estos son los porcentajes que vamos a manejar y las semanas en las cuales van a ser calificadas. El seguimiento se califica más o menos hasta la semana 6, dependiendo de cómo nos vaya. eh, pues yo puedo bajar o acelerar el ritmo, por eso pongo como cierto rango, porque puede o no que nos rinda más, pero pues la idea es ser como flexibles con eso. Veo que algún tema fue muy difícil, entonces no hay problema, en la clase siguiente retomo el tema y eso pues va a hacer que nos demoremos un poquito más, pero todo está pues digamos dentro de los márgenes de la planeación. Entonces en esas mismas primeras 8 semanas se califica el seguimiento y se hace el parcial. Luego en las primeras 12 semanas se entrega el proyecto guiado y se entrega el documento de diseño, y luego el resto del curso hasta la semana 18 es para entregar el proyecto libre. Es más o menos como el enfoque que tendrá el curso eh, para la distribución que vemos acá. Algo que es muy importante es que entiendan cuánto tiempo deben dedicar a un curso. De acuerdo al Ministerio de Educación, un crédito equivale a 3 horas por semana. En ese caso, pues este curso que es de 3 créditos tiene 9 horas por semana. De esas están divididas, bueno, este presenciales pues ya no aplica, pero bueno, son más o menos 2 horas, llamémoslo síncronas, porque están reunidos conmigo, y más o menos media hora de tutoría, lo que les dejaría 6.5 horas de trabajo autónomo, que son para ustedes hacer las tareas, avanzar en el proyecto, etcétera, etcétera. Para el seguimiento vamos a tener unas tareas, no, pero antes de esto hago
pausa aquí para explicarles varios de estos, por ejemplo, el proyecto guiado y el proyecto libre se van a trabajar en equipos. Esos equipos deben conformarlos en una tabla que yo les compartí, grupos, fundamentos de programación. En esta tablita, para que por favor lo hagan en este momento, y voy a dar un espacio para eso. La idea es que aquí ya están los nombres de ustedes en la página que se llama nombres, pero no está el Discord, pues yo no tengo el Discord de ustedes, entonces anotan porfa cada uno el Discord de ustedes, igual que este de acá, aquí quedó bien, pues el nombre, el numeral y el completo, pues en mi caso por ejemplo es Gio numeral 0753, ese lo pondría pues completo, lo ponen obviamente frente al nombre de ustedes. Y siguiente, conformar los equipos. Es muy importante que conformen los equipos. Yo no creo que aquí nadie se conoce, pues algunos de ustedes ya se deben conocer. Entonces, digamos, voy a poner cualquier ejemplo. Sebastián dice así, yo conozco a Camilo, habla con Camilo, nos hacemos juntos, sí, listo. Entonces ya lo anota aquí y pues los datos se actualizan. Y luego dicen, yo también conozco a Juan, hablan con Juan y también Juan quería estar en el equipo, entonces ya ahí queda el equipo. Pueden o no tener una cuarta persona, es decisión de ustedes. Si dicen, no, quiero que solo seamos nosotros tres, anotan aquí cerrado, indicando que ya no van a recibir nadie más en el grupo. Entonces voy a darles un momento para que actualicen esta parte de Discord. Voy a compartirles este enlace y pegárselos en el canal de programación. Eh, Recuerden actualizar datos y conformar grupos. Entonces voy a darles, de hecho, los siguientes 10 minutos. Yo aprovecho y voy y tomo algo por la garganta. Y ustedes van actualizando los datos. No me demoro mucho. Voy aquí a apagar la cámara mientras tanto. Como si me harán, pero no voy a estar escuchando. Vuelvo en 3 minuticos y ya resuelvo las dudas, pero por favor vayan actualizando el documento. Listo, regresé. Eh, Súper bien, veo que ya varios están anotando el, el Discord y como les mencionaba, recuerden ir formando los equipos. Súper bien, veo que ya han venido formando algunos. Excelente. Voy a dar 3 minutos más hasta las 8:46 para que revisen y si no, pues ya el resto lo revisarán con sus compañeros, pues ya hablando con ellos por interno. Si alguien no conoce a nadie, pues anótese en un grupo solo y ya mire si se va llenando, pues o habla con otros para que se vaya llenando. Si alguien es muy extrovertido, aprovecha y adopta algún introvertido que de pronto le dé más dificultad crear el grupo. Hola, ¿alguien me adopta? Dice, creo que le toca aclarar cuál es el A mí nombre para... también. No puedo hacer con ustedes. El grupo de Cataño. Oh, bueno, ya se metió alguien. F. El que quiera unirse conmigo es bienvenido, que yo estoy solito. El Lo mismo grupo. con el grupo 6. El que quiera unirse, bien pueda.
Listo, bueno, entonces voy a ir minimizando acá. Ya pues todos pueden seguir ahí organizando los equipos. Hago una aclaración, esperen, perdón. Quito la cámara un momento. Ya. Espera, el grupo 5 está abierto porque me acabo de meter a la loca. Pero no tenía el aviso de cerrado. Igual alguien prueba por fin, me confirma si se puede escribir cerrado o si la casilla está bloqueada. Cualquiera que pruebe escribir algo en observaciones, pues yo no puedo probar porque yo obviamente tengo derechos de edición completos. Profe, usted puede escribir. A mí no me deja escribir. Sí, no, sí, pero es porque... Ah, no, pero si hay alguien escribió. Ah, pero se le borró, ¿o qué? No, no, no me deja editarlo. Ah, espere. No, no, pero sí, sí se puede escribir, ahí están escribiendo. No se borra. Listo. Bueno. Eh... No, deberían claro, pues deberían todos poder editar, pero solo se edita es el Discord. Los otros datos no se pueden editar, pues porque son fijos, pues no es como que se puedan cambiar el ID o el correo institucional. Y al momento de agregar un integrante es jalar aquí este, pues en la lista desplegable, elegir quién es los otros que hacen parte del equipo. Listo, ahora continuando, ahora sí con la parte de estructura del curso. Entonces, ¿para qué son esos equipos? Con ese equipo que tienen en ese momento van a asistir a las tutorías. También con ese equipo que tienen en ese momento van a presentar el proyecto guiado y van a presentar el proyecto libre. ¿Qué pasa si después del primer parcial y de haber tenido tutorías con ese equipo ustedes dicen como, bueno, no, yo tuve ciertos desacuerdos, no me entendí de pronto bien con mi equipo, tuve diferencias por X o Y razón? En ese caso, pues me avisan a mí y me dicen a qué equipo les gustaría mudarse, o si son varios, pues se conforma un equipo con esas personas. Lo ideal siempre es que ningún equipo quede menos de 3 personas, porque pues ya se vuelve más complejo asesorar a tantos equipos a la vez. Entonces, como les digo, pues por ahora no se preocupen tanto, ya luego van viendo si continúan en ese equipo o si van a hacer algún cambio. Ahora, continuando por acá, los equipos, como les decía, van a ser para el seguimiento, proyecto guiado, documento de diseño y proyecto libre, o sea, para un montón de cosas. Voy a empezar a explicar primero cómo es el seguimiento que es el 15% del curso. El seguimiento es realizar unas tareas que les voy dejando. Esas tareas se dejan en las primeras 8 semanas más o menos. Esos retos son para que ustedes hagan en el tiempo de ustedes. Si tienen dudas, pues van consultando con el monitor del curso o conmigo durante las tutorías. Les dejo aquí la información del monitor. Monitor del curso es Daniel Giraldo. Lo encuentran como el Estado. Eh, lo anoto aquí, lo pueden, pues lo anoto en el canal de promoción, lo pueden buscar. Me imagino que se está viendo más pequeño, por eso quise aquí. Ya vuelvo y lo pongo. Eh, Pueden buscar por... Listo. Entonces, en el seguimiento les dejo unas tareas y esas tareas ustedes las hacen, las suben a GitHub y hacen un video explicando cómo lo resolvieron y lo suben a YouTube. Y así es como se entrega la tarea básicamente. Ahorita retomo esta parte cuando yo haga un ejemplo de programación. Siguiente, hay unas bonificaciones. Cada semana se dejan una o varias actividades para hacer durante la tutoría. Las tutorías son completamente opcionales, es decir, si alguien dice, ah, no, yo no quiero estar en la tutoría o yo no pude estar en la tutoría, no hay ningún problema, no les baja la nota. Pero ¿qué ventaja tiene participar de la tutoría y entregar el reto, pues, de la tutoría? Esas notas de esos ejercicios de la tutoría se vuelven bonificaciones. Si obtienen más de 3,5 en el parcial, se les suman los puntos que hayan acumulado en la tutoría. De hecho, voy a mostrar con el semestre pasado para que veamos cómo era más o menos. Este no es grupos. Listo, entonces aquí está, por ejemplo, fundamentos. Entonces aquí están, vamos a ocultar esto por acá. Anonimato, listo. Entonces aquí está. Estas de la A eran las del seguimiento.
no, esta era la asistencia. Y la R es si entregaron o no el reto durante la tutoría. Entonces, pues 10 puntos es que si lo entregaron y pues suman 10 puntos. Habían ejercicios que sumaban 5 puntos y otros que sumaban 15, dependiendo del nivel de dificultad. Entonces, por ejemplo, en el caso de este primer estudiante, logró sumar 120 puntos, que equivale a unas bonificaciones de 1.2. Entonces, él en el parcial sacó un 4, pero como tenía bonificación de 120 puntos, o sea, 1.2, pues el parcial le quedó en 5.2, pasó 5 porque no hay nota más allá de 5. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que muchas veces, pues a algunos les quedaba en 4 o en 3.8, pero con las bonificaciones que tenía le sumaba al parcial. Por ejemplo, este 3.8 le quedó en 4.9 el parcial, gracias a las bonificaciones que tenía acumuladas, en este caso de 1.1. Entonces tiene una ventaja pues muy grande, obviamente pues tener las bonificaciones. Sin embargo, como les decía, solo aplica si la nota es de 3.5 o más. Por ejemplo, miremos este estudiante que sacó 2, tenía punto .9 de bonificaciones, pero no le aplicaron porque la nota mínima es 3.5 para que apliquen las bonificaciones. ¿Alguna pregunta respecto a las bonificaciones? Parece que no. Listo, súper bien. Profe, ¿cuánto Sí, era la nota mínima para recibir la bonificación? 3.5. Ok, Aquí, gracias. claro. Aquí pues como miran, hubo gente que sacó 3.8 y a ellos obviamente les aplicó la bonificación. Pues de hecho pasaban de 3.8 a 4.8, de 3.8 a 5 inclusive, los que habían sumado pues el 1.2 que era como lo máximo que se podía sumar. Siguiente ventaja de las bonificaciones también les van a permitir tener una segunda oportunidad de presentar el parcial. Es decir, presenté el primer parcial y saqué un 2 o saqué un 3 y ha estimado, pues o sea, cuando uno hace el parcial, yo les entrego un proyecto que tiene como un sistema de autocalificación. Normalmente la nota de autocalificación y la mía pues corresponden, es muy raro que no. Entonces entregan y sacan un 2 y dicen, como no, no me gustó la nota, yo quiero volverlo a presentar. Si tienen por lo menos 75 puntos acumulados en bonificaciones, pueden decirme, no, yo quiero volver a presentar el parcial, vuelven y lo presentan. Si les fue peor, me dicen, no, ignore la segunda entrega, califíqueme el primero. O si les fue mejor, no, sí, califíqueme la segunda entrega. Pero esa segunda oportunidad de parcial solo es para los que tengan al menos 75 puntos acumulados. ¿Es claro o hay alguna pregunta? Claro. Listo, súper bien. Entonces, bueno, pues eso es una ventaja, pues porque presentar el parcial 2 veces no es el mismo parcial, obviamente cambia el enunciado, pero es la misma naturaleza y eso pues siempre es una ayuda muy grande. Pero una pregunta, qué pena. ¿Cuánto es el tiempo que nos da para realizar los retos? Los retos como se hacen durante la tutoría son 30 minutos y Listo. los que son para la casa, pues ya el tiempo que se quieran demorar se revisan a la semana siguiente, es decir, los retos que pongo esta semana que son para la casa son para entregar en la clase del martes. Listo, profe, muchas gracias. Claro. Ahora, este parcial, el primer parcial que es del 30%, les hago la aclaración, es con notas abiertas y acceso a internet. Es decir, yo les pongo un ejercicio, digamos, uno de los del semestre pasado, a encontrar, pues les doy como una base de datos, pensémoslo así, de, de nombres de estudiantes, por así decirlo, pero realmente son nombres aleatorios, y unas notas y unas edades. Entonces, digamos, Juan tiene una nota de 4 y tiene un promedio de 3.8. Y les digo, hacer un programa, y son varios, hacer un programa que busque a todas las personas que tengan más de 20 años y nota mayor a 4. Entonces hacen un programa que recorra todos los datos, con unos condicionales revise si se cumple la condición, y eso sería pues lo que harían en el programa. Pero hay otros que son un poquito más difíciles y les digo, es que deben encontrar la desviación estándar del promedio y buscar cuáles estudiantes tienen una nota mayor al promedio más la desviación estándar. Entonces ustedes dicen, bueno, pero yo no sé cómo se calcula la desviación estándar. Recuerden que es con notas abiertas. Entonces ustedes buscan, bueno, ¿qué es desviación estándar? Y leen, pues es mucho más fácil si ya lo saben pues desde antes. E inclusive pueden buscar cómo se calcula la desviación estándar en C Sharp. Y ya pues por acá habrá algún ejemplo o algo ya resuelto. Y pues si lo logran entender bien, pues de hecho eso está bien. eh, o lo buscan pues en cualquier otro foro. Yo siempre recomiendo que busquen pues en inglés porque hay más información. Eso es Standard Deviation. Y ya era encontrar pues personas que ya lo han hecho y ya pues es como, bueno, esa es la parte del código que me sirve, entonces me la voy a llevar, la copio y la pego
y veo que me funciona y pues si me funciona, pues obviamente lo utilizo. Entonces, importante, el parcial es con notas abiertas. La razón por la que lo hago así, con acceso a internet, es porque pues así funciona el mundo real. Pues cuando ustedes consigan un trabajo como desarrolladores, no es que les vayan a quitar de internet para saber si ustedes sí saben. Pues uno llega a trabajar a un estudio, pues yo por ejemplo cuando trabajé en Ruta N, pues uno de las cosas que yo más hacía era buscar en internet constantemente porque pues había muchas cosas que yo no sabía. Y por más que llevo trabajando en el mismo tema de los videojuegos, hay un montón de cosas que no sé y constantemente busco en Google, ve cómo puedo hacer para, no sé, mover ese objeto con esas características o lo que sea, y lo busco. Asimismo, pues ustedes podrán buscar en internet. ¿Qué les anularía el parcial? Pues que consulten con algún compañero, que reciban alguna ayuda directa. O es decir, que por ejemplo ustedes mismos suban la pregunta al foro, alguien les responda y luego la bajen desde ahí. Eso les anularía el parcial. ¿Cómo se valida? El parcial ustedes graban pantalla durante todo el tiempo y luego suben en la grabación de pantalla a YouTube. La grabación de pantalla a incluir la solución del parcial, más 10 minutos ustedes explicaron cómo lo solucionando. Yo valido que lo que ustedes expliquen efectivamente corresponde con lo que hicieron, que no vaya a ser pues que simplemente lo mandaron a hacer y ahí es donde se califica el parcial. La siguiente nota grande es el proyecto guiado, es del 15%, es un proyecto que hacemos durante las clases, es un videojuego básicamente. Los últimos semestres era un videojuego de un tanque con unos assets pues gratis y era un juego para dos jugadores, pantalla dividida en donde pues ganaba el tanque que destruyera primero al otro. Ese es el proyecto guiado, pero aparte de sustentarlo, que es que les pido hacer unas modificaciones del proyecto pues para validar que todos efectivamente lo hicieron. La entrega es grupal, es decir, es el mismo juego para todo el equipo y la nota de todo el juego pues es para todo el equipo, pero se ve afectada por la sustentación. Es decir, a mi equipo sacó 5 pero yo en la sustentación saqué 0 entonces pues la nota suya es 0. Si mi equipo sacó 5 en el proyecto y yo en la sustentación saqué 1 pues en ese caso se conserva esa nota de 5. La sustentación es lo que me permite validar que usted efectivamente participó del proyecto. Pero si usted me dice participé del proyecto y le pido hacer una modificación y no sabía hacerla, pues es bastante sospechoso. Y por último, el proyecto libre, que es un 40% dividido en un 10% de la entrega del documento de diseño y en un 30% el desarrollo del proyecto, que como les digo, pues es un videojuego libre, ustedes deciden qué tipo de videojuego hacer. La mayoría entregan juegos tipo plataforma, pues platformer, ojalá pues busquen algo diferente porque pues ya está muy quemado siempre todos entregando lo mismo, entonces ojalá pues hagan algo diferente, pero pues si quieren hacer un platformer obviamente pueden hacerlo. ¿Cómo se califica el proyecto? Aquí mismo en la presentación del curso, esto es un enlace, le dan clic y los lleva a la descripción detallada del proyecto. Y aquí están las rúbricas, no dice rúbricas, y aquí está. Y aquí está una tablita que les muestra cómo se califica. Entonces esta tabla súper detallada dice, por ejemplo, el juego de ustedes tiene un nivel que es posible ganar o perder, sí. Entonces ahí ya llevan esos piensen que es como un checkbox, pues como algo que se chulea. Este casillita está chuleada. Y eso suma puntos, 5 puntos. ¿Hay un segundo nivel? Sí o no. Entonces no hay segundo nivel, no hay puntaje. Cuando pierden, el juego se reinicia, sí. Entonces se anota acá. Esto pues lo pongo como una ruica porque a veces hay juegos que me han entregado que uno pierde y le toca cerrar el juego y volver a entrar. Terrible. Listo. Es posible guardar el estado de la partida. Hay multijugador, pues como dos personas con pantalla dividida o compartiendo pues con teclado dividido. Hay tutorial, es posible seleccionar el personaje, etcétera. Cada uno de estos va a tener un valor. Esta tablita pues normalmente yo la ajusto antes del proyecto, como ajustando estos pues antes de entregar el proyecto guiado, de acuerdo a lo que he visto pues en los semestres anteriores. De hecho lo que están viendo aquí pues son las entregas del semestre pasado y cómo les fue, pues algunos de ellos. Entonces por ejemplo este proyecto no tenía todos los ítems, si miran acá hay unos ítems que estaban en 0 pero igual le quedó en 5 porque no se necesita hacer todos los ítems que aparecen para sacar el 5. Por eso la idea es que ustedes descarguen la tabla, la llenen con su equipo para mirar si lo que están planeando, si es como, pues si les da para sacar la nota que quieren. Pero como les digo, no es necesario cumplir como con todos los elementos. Profe, Sí, disculpa, ¿me puedes repetir dónde encuentro esa tabla?
Claro, aquí en la estructura del curso que está en la página, pues aquí en la página en programación está esta diapositiva que se llama estructura del curso. Y en estructura del curso, aquí en proyecto libre, aquí es información completa. Le dan clic y los lleva a este documento, pues como un Word por así decirlo. Y le dan clic aquí y los lleva a la tablita. Igual pues las rúbricas, ¿Qué era antes de estructura del curso? la página del curso está en la página pues en la que se llama programación. Le dan clic aquí a programación a la izquierda y ahí aparece estructura del curso, Ah, luego el documento y luego la tablita. La tablita es muy genérica, por eso aplica pues como para cualquier tipo de videojuego. Hay unas penalizaciones, si tienen bugs el juego se penaliza, inclusive un bug tipo A se penaliza con un -1. La idea de esto es que pues cuando ustedes, o sea, que se acostumbren a que los bugs deben revisarlos y corregirlos, que no salgan tipo pues Ubisoft o Electronic Arts con juegos pues super bugueados cuando los lancen. Entonces hay unas penalizaciones bien fuertes para los bugs que yo logré encontrar de sus juegos. Y pasa, pues por ejemplo, de hecho si miran acá en este juego que me entregaron, este era un juego de pelea, de un poco tipo Smash Bros. De sacar a la otra persona del ring. Y entonces yo pues cuando lo estuve probando encontré un bug que es posible golpear al jugador sin ejecutar la animación porque el collider siempre está activado. Entonces el personaje tenía como un collider en la mano, un circulito, una esferita. Y cuando uno pegaba el puño, pues obviamente lo empujaba. Pero aparte, como el collider siempre estaba ahí, yo podía irme caminando y chocarme con el otro y parecía que lo estuviera golpeando. En ese caso, ese es un bug tipo B. ¿Por qué es un bug tipo B? Porque el juego es jugable. Uno lo puede jugar, terminar, puede perder sin ningún problema. El flujo no se interrumpe, pero no es tan cómodo. ¿Qué es un bug tipo A? Algo que interrumpe el juego, un error que es tan grave que el juego no debería ser lanzado con él. Como por ejemplo, hay una zona en donde el mapa donde yo me puedo caer y ya me quedo atascado. Me toca cerrar el juego y volver a entrar. Esos atasques son bugs tipo A. Y los bugs tipo C que no voy a penalizar son glitches visuales normalmente. No sé si recuerdan en uno de los Assassin's Creed, pues de los que jueguen, las caras parecían como al revés, les veían como los ojos por fuera de la cara. Eso es un bug tipo C, que no es tan grave porque se puede jugar, pero pues es bien incómodo. Y hay otras penalizaciones si no siguen buenas prácticas de programación. Todo eso lo encuentran aquí pues en la misma tablita que pues como todavía falta tanto para el proyecto, pues la volveremos a revisar cuando ya sea más pertinente. Porque pues esto es después de la semana 12, más o menos. Continuando por acá con la estructura del curso. Ah, no, ya eso era todo. Entonces ahí está cómo se califica el curso, seguimiento parcial, proyecto guiado, documento de diseño y proyecto libre. Y ahora sí, pues pasamos al tema en sí. Eso es lo que vamos a ver en este momento, lo encuentran en la unidad 1, introducción. Y vamos a empezar con unos conceptos generales, se llama conceptos generales de programación. Yo abrirla aquí simplemente para poder ponerla en pantalla completa. Y bueno, entonces el curso se llama Fundamentos de Programación. ¿Qué es eso de programar? Entonces programar son tres fases, es diseñar, codificar y depurar. Que dicho de forma un poco más humana es crear una idea, darle una estructura, identificar los posibles errores que hayan en esa idea. Que es lo que uno llama en inglés debug, pues bug, la palabra de insecto, que de hecho uno lo utiliza mucho, ese juego tiene un bug, el juego está bugueado o el programa está bugueado. Entonces, son esas tres fases. Tengo una idea, le doy una estructura, identifico y corrijo los errores o bugs que tenga esa idea. Ese concepto de programar es muy genérico, no se refiere estrictamente a algo de software. Por ejemplo, uno puede programar un paseo. Entonces, voy a programar un paseo y entonces vamos a tener una idea así, vamos a ir al Peñol en 2 semanas. Vamos a dar una estructura así, vamos a encontrarnos en tal parte a las 8 de la mañana, vamos a comprar este mercado y vamos a adquirir estos otros elementos que necesitamos. Y luego revisamos y corregimos errores. Bueno, digamos, no, ese día no podemos hacer ahora porque va a haber, no sé, un cierre de la calle o lo que sea. Entonces, eso es programar. Siempre que uno hace un plan, está programando, está creando la idea, dándole una estructura, identificando y corrigiendo errores. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Pues que vamos a programar, pero tenemos una dificultad adicional y es que necesitamos que el computador nos entienda.
Pensemos algo así como que quisiéramos planear un paseo, pero con alguien que solo habla japonés y nosotros no hablamos japonés, sería pues muy difícil. Necesitaríamos de alguna forma pues hablar el lenguaje de él o que él hable el de nosotros. Entonces para programar pues vamos a hablar el lenguaje pero del computador y resulta que el computador pues no habla español, el computador no habla inglés, el computador habla C Sharp, el computador habla Python o el computador habla C++. Necesitamos lograr hablar un lenguaje que el computador sea capaz de Oiga, ese entender. internet más bien. Listo, Ellos que vemos. le dijeron en cuánto bien. Por si acaso Abraham tiene el micrófono sin mutear, si de pronto no lo había notado, puede mutearse el micrófono libremente. Gracias. Listo. Ahora aquí algo particular con este concepto de bug, pues de BUG, bug como insecto, ¿de dónde viene esa palabra? Pero resulta que los computadores antes, hace muchos años, pues hace varias décadas, eran muy diferentes. Los primeros computadores que existieron eran unos tubos de vacío supremamente grandes, pues de hecho un tubo de vacío podía medir más que una persona. Y funcionaban de la siguiente forma, era como un tubo súper alto de vacío que tenía unos cables conectados, tenía tres cables conectados, era un poco como esto. Ahí estoy abriendo un programa para poder dibujar. Listo. Entonces, los computadores de antes eran unos tubos así, de vacío, o sea, literalmente estaban vacíos por dentro. Y tenían aquí como unos conectorcitos. Y un tercer conector por acá. Entonces, este tubo de vacío de acá era capaz de recibir por acá un voltaje, digamos, voy a poner cualquier ejemplo, pues estos no son los valores. Digamos que recibía por acá 10 voltios. Y acá a la salida podían haber 0 voltios o 10 voltios, dependiendo de lo que hubiera acá. Entonces digamos que acá si yo le ponía 10 voltios, pues o le ponía algún impulso, acá también salían los 10 voltios. Y si acá los quitaba, acá también se quitaba. Es un comportamiento muy parecido al de un switch. Pensemos en que el switch en el bombillo, perdón, primero, el switch está conectado a la fuente de energía de la casa. Entonces, la fuente de energía de la casa pues siempre tiene voltaje, siempre tiene 110 voltios específicamente. Y dependiendo de si yo el switch está apagado, pues en el bombillo también está apagado. Pero si yo prendo el switch, llamemos como esto, y después como si estuviera encendido, ¿qué va a pasar con el bombillo que se prende? Esa es la lógica detrás de los computadores, es un switch que es capaz de dejar pasar o no voltaje. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este switch no lo movía una persona, sino que también era electricidad que podía venir conectado precisamente de otro de estos. Entonces pensemos en que podíamos tener otro de estos, perdón, lo alineo acá. Entonces podía estar conectado así, este de acá conectado a otro de acá, por ejemplo. Y este asimismo estar conectado a otro diferente. Entonces digamos que la respuesta de este switch dependía de la de este. Y resulta que cuando uno hace las conexiones correctas es capaz de crear ciertos operadores, que son operadores que se llaman como I u O, que son capaces de revisar si algo cumple ambas condiciones o no cumple o cumple alguna de las condiciones. Y si sigue juntándolos de ciertas formas, también es capaz de hacer un programa, una máquina que es capaz de sumar en binario. Entonces le ponían acá, digamos que fuera un montón de conexiones. Pues no lo estoy haciendo pues como es exacto por muchas razones. Pero al final después de muchas conexiones, pensemos en que los empiezo a conectar y al final me queda una habitación llena de tubos de vacío. Y en esa habitación pues me quedaron unas saliditas conectadas a unos tubos específicos. Por acá. Y acá otra, y acá otra. Y acá otras. Y aparte acá tengo también unas salidas. Entonces resulta que dependiendo de la configuración que yo pusiera por dentro de estos tubos conectados entre ellos, podía hacer unos sumas. Entonces yo decía, súmeme 111 con 101, pues en binario, y me daba la suma aquí. Y luego lograron hacerlos más complejos para lograr números, sumar números en decimales.
y podían hacer sumas y multiplicaciones que antes eran demasiado complejas porque pues hacer, imagínense, digamos cuando estaban trabajando en la NASA, las unidades que ellos trabajaban, ¿cierto? O sea, son distancias gigantescas, o sea, si vamos a multiplicar, no sé, 7000 kilómetros por otros 2000 kilómetros y le vamos a sumar 1000 kilómetros y le vamos a elevar a los 3000, no sé, pues números supremamente grandes, era muy difícil para un humano, mientras que ahora con las máquinas era posible hacer esas sumas, gracias a esas combinaciones de tubos de vacío. Pero resulta que a veces en esos tubos de vacío, cuando les hacían mantenimiento, había algún problema al momento de cerrarlos, no quedaban bien y se entraban unos insectos. Entonces esos insectos, utilicen la imaginación para pensar que esto aquí es como una mosquita. Entonces estos insectos quedaban atrapados en esos tubos de vacío y el tubo de vacío no respondía como debería, le ponían algo por acá y algo por acá, pero la salida era diferente a lo esperado. Entonces yo decía, vaya y revise si de pronto es un bug, si de pronto es un insecto, porque literalmente, pues físicamente era un insecto que se quedaba atascado en el tubo y se volvió un término pues como aceptado en programación. Entonces ya cuando hay un error, pues no es que haya un insecto dentro del computador, sino que es un término aceptado, el decir bug como error, pero el origen de esto pues era de hecho los insectos que se quedan atrapados ahí. Algo pues que se preguntará uno es cómo estos tubos que ocupaban toda una casa para hacer un computador que sumaban, ahorita son pues súper pequeñitos, pues porque uno tiene computadores portátiles muy pequeños. Mucho más adelante en la historia, unos físicos lograron hacer que esto no midiera lo mismo que una persona, sino que midiera así, pues súper pequeñito, que fue la invención del transistor. Fue pues tan trascendente el invento que fue un premio Nobel de la física en su momento. Y como ya medían solo este tamañito de acá, pues entonces ya podían hacer computadores más pequeños. Y en el momento actual, en un procesador que tiene este tamaño, caben millones de estos que originalmente eran esos tubos de vacío. Es pues bien interesante la evolución que se ha tenido. Es difícil de hecho atribuirle la invención del computador. Como uno dice, ¿quién inventó el bombillo? Thomas Alva Edison. ¿Quién trabajó en la corriente alterna? Tesla. Pero uno dice, ¿quién inventó el computador? Es muy difícil porque fue un proceso evolutivo bien largo a través de muchos años y de muchos aportes de muchas personas. Ahora continuando acá, pues ya sabemos por qué se dice debug, ya entendemos el concepto de programación y la diferencia es que lo que vamos a programar es un computador. Pero entonces, ¿qué es un computador? Un computador es cualquier sistema que cumpla con esta estructura de acá. Tiene entradas, tiene memoria, tiene una unidad central de proceso y tiene salidas, entonces es un computador. Resulta que yo tengo un celular que tiene entradas, una pantalla táctil, tiene memoria, tiene una CPU y tiene una pantalla para mostrarme el resultado y unos parlantes. ¿Mi celular es un computador? Sí, de hecho sí. Yo tengo un Smart TV que tiene entrada con el control, tiene memoria porque yo puedo descargarle aplicaciones, tiene una unidad central de proceso porque pues él tiene que procesar los datos que está leyendo y tiene una salida. ¿Es un computador? Sí, el Smart TV también entra en la categoría de un computador. Inclusive las neveras inteligentes pues también entrarían en la categoría de un computador, cualquiera que cumpla esta estructura. Entonces nuestro objetivo es programar computadores. Y pues para eso nuevamente pues tendremos que hablar el lenguaje que habla ese computador. ¿Y qué lenguaje habla ese computador? Pues como les digo, hay muchos lenguajes. Nosotros específicamente vamos a utilizar C Sharp. Entre muchos otros que hay está C, Java, C++, Python, JavaScript, Rust, Golang, entre muchos otros. Y para poder pues programar vamos a seguir algo que se llama un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una serie de instrucciones. Digamos, cuando alguien está perdido y le pregunta a uno cómo llegó a la estación del metro. Y uno dice, no, camine 5 cuadras hasta ver una droguería, luego voltee a la izquierda y camine otras 3 cuadras hacia la derecha y ella llega a la estación. Eso es un algoritmo. Él ya sabe que tiene que seguir unas instrucciones, caminar hasta ver una droguería, girar y luego caminar 3 cuadras. Eso es un algoritmo, una serie de instrucciones que son pues en forma de secuencia. Y esos algoritmos que nosotros vamos a diseñar, pues es lo que le vamos a pasar a C Sharp y lo que vamos a pasarle luego al computador. ¿Alguna pregunta respecto a qué es programar computador, algoritmo o lenguajes de programación? Profe, yo tengo una pregunta con la parte de algoritmo. ¿Cuál es la diferencia entre el algoritmo y el pseudocódigo? Normalmente el algoritmo, bueno, pues primero el algoritmo es muy genérico.
Es muy general, es un concepto muy general. El algoritmo uno lo puede hacer escrito, pero también lo puede hacer en diagrama o puede hacer un dibujo. Digamos que el algoritmo es casi como la idea expresada en forma de instrucciones. Muchas veces el algoritmo se expresa en esta forma visual, como estamos viendo acá. Hay un inicio, hay una entrada de datos, hay un proceso y hay una salida. Cada bloque tiene un significado pues ya estandarizado a nivel mundial. Mientras que el pseudocódigo ya obligatoriamente es escribirlo. Entonces yo escribo, sí, pasa esto, haga esto, para todos los datos que van desde 0 hasta 30. Tiene una anotación y es escrito en una forma muy parecida a un lenguaje de programación. Es así, pues digamos de forma estricta. Mientras que el algoritmo, ¿cómo describo ese algoritmo para que me entienda mi equipo? Ya ustedes deciden, nada, voy a hacer un diagrama de flujo, voy a hacer un dibujo con unos bloques conectados. Es más general el concepto. Con eso respondí la pregunta. Señor, gracias. Listo, súper bien. Ahora, bueno, ya vimos algunos, pues como conceptos básicos. Ahora, entonces, pues efectivamente pues voy a hacer un programa para mostrarlo. Para el programa voy a utilizar Visual Studio. Muy importante que tengan Visual Studio. Varios de ustedes van a tener Visual Studio, pero porque tienen Unity. Entonces, digamos, algunos de ustedes instalaron Unity. Cuando instalaron Unity, tienen Visual Studio. Entonces, voy a dar las instrucciones separadas en dos partes. Usted tiene Unity instalado. Los pasos son los siguientes. Como ya tiene Unity instalado, lo más posible es que le aparezca Visual Studio. Pero resulta que el Visual Studio que instala Unity es simplificado. Entonces van a ir a Visual Studio Installer. Y en el Visual Studio Installer van a buscar algo que diga, bueno, actualicémoslo. Esperemos que no se demore. Pues primero les va a pedir que lo actualice, ¿cierto? Entonces lo van a actualizar. Y luego van a instalar el paquete de C Sharp. Los que no tienen Unity instalado, posiblemente no tengan Visual Studio instalado en sus computadores, pues buscan tal cual Visual Studio. Y ya aquí les aparece pues para descargarlo. Noten que estamos utilizando Visual Studio y no Visual Studio Code. No Visual Studio Code, sino Visual Studio. Y aquí le dan descargar y estamos utilizando el Community 2019. Ese es el que estamos utilizando, Community 2019. Por si acaso les mando aquí la captura. En el canal de programación. Y como les digo, los que ya lo tengan instalado, bueno, verla aquí actualizar. Van a buscar el Visual Studio Installer. Listo, ¿y cuáles son esos paquetes? Son unos paquetes que nos van a permitir hacer aplicaciones de consola. Esperemos que esto pues igual no se demora mucho cargando y ya les muestro de qué se trata. Eh, como les digo, pues hay otras plataformas como Visual Code. Sin embargo, el parcial, pues yo lo tengo hecho en Visual Studio. Yo les mando un proyecto ya hecho y por eso es que él tiene como ese sistema de autocalificación. Y por eso pues para mí es tan importante que lo hagan ahí. Bueno, aprovecho y voy abriendo la presentación siguiente, que es esta de fundamentos de programación. Igual si no le alcanzan a instalar para esta semana, no es tan preocupante porque aquí mismo en la página del curso yo les puse algo para programar en línea, que está acá. Entonces, pues de hecho podemos utilizar este sin ningún problema. Listo, entonces ahora sí, pasando propiamente al tema del curso, hago la aclaración, las clases son mucho más cortas normalmente, de hecho normalmente duran menos de una hora, esta por ser la primera clase que tengo pues que explicar las bases. Ahora continuando acá, entonces, Profe, sí, antesito de avanzar así, pues ya me tiré el installer. Me aparece un Enterprise 2019 y un Profesional 2019. No sé a no, qué. debería tener es el community, o sea, pues el profesional y el enterprise cuestan. Si solo le aparece Community ya está. así, no, el community y, o sea, el community le aparece aquí y va a buscar algo que diga como aplicaciones de consola. Ahorita apenas me termine de cargar a mí les muestro, porque aquí como no me ha terminado de cargar, pues no tengo cómo mostrarles. Dale. Listo, continuando por acá. Entonces, ¿cuál es la estructura de un código? Cuando creen un código,
cuando creen un proyecto les va a aparecer así. Les va a aparecer unas cositas arriba que dicen using, les va a aparecer algo que dice class program y algo que dice main. Entonces primero, ¿dónde va el código? Aquí. Entre esta llave y esta llave van a poner el código de ustedes. Estas llaves crean algo que se conoce como el scope o contexto, que explico más adelante. Estos using son librerías que se importan. Digamos, sabes que yo necesito algo que tenga que ver con leer datos, entonces utilizo using system.io, que significa que voy a poder escribir y leer datos. Ya pues dependiendo de lo que uno utilice, va a agregar más o a borrar algunas que no necesite. Siguiente, cuando uno va a crear un programa, pues uno necesita estar almacenando datos, pues, almacenar y leer datos de la memoria. Para eso tenemos algo que se llaman variables. Las variables son como unas cajitas donde puedo guardar información. Entonces miremoslo, por ahora lo voy a mostrar en este de acá. Que cualquiera lo puede utilizar, o sea, cualquiera puede entrar a la página y utiliza esto acá sin ningún problema. Entonces miremos que aquí está lo mismo, aquí está el using, aquí están las primeras llaves y aquí están las siguientes llaves. Y yo, por ejemplo, aquí puedo escribir int x igual a 5. ¿Qué acabo de hacer acá? Estoy creando una variable como una cajita que se llama x y que tiene un valor de 5. Yo imagino que soy un poquito pequeño, voy a hacer un cambio aquí con la pantalla. Y a ponerle un poquito de zoom.